Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, 11:30 AM, y CX30 Radio Nacional, perdón, radionacional.com.uy para el mundo, www.radionacional.com.uy para el mundo. Estamos en Facebook también, ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestra cuenta. Por acá tenemos mensajes, a ver. Sí, 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 Damián. Sí, yo ya también me comuniqué con el doctor. Hace un ratito el doctor Rubén Flores de Alquevicio me preguntaba, avíseme cuando entro. Bueno, le avisé hace un rato, le dije ya, doctor, estamos por entrar, está la pausa, así que esperemos que esté atento. Bueno, en Facebook te decía, ¿en dónde estamos? Por Twitter, @en dónde estamos. Por Instagram, ¿en dónde estamos Uru? YouTube, mira en dónde estamos. Esas son nuestras cuentas, ese es el streaming del programa, pero podés ir al streaming de la radio, radionacional.com.uy, y ahí tenés también el Facebook, el Twitter, Instagram de CX30 Radio Nacional. Y tenés la aplicación también para ingresar a la misma. Vuelvo a saludar a todos los que nos siguen, amigas, amigos que nos siguen desde todas partes, de todas partes del país y desde todas partes también en el exterior. Un montón de grupos de Facebook que nos siguen, a toda rueda, por ejemplo. Bueno, cantidad de grupos, grupo de serigrafías, después grupo Constructores Unidos, que tiene que ver con la construcción, digamos ese ámbito empresarial de la construcción de casas, de edificios, todo tipo de construcciones. Y bueno, ni que hablar cantidad de grupos que son personas afiliadas a distintas corrientes políticas, a grupos políticos, hay de todo ahí, y yo saludo, por supuesto, que a nuestros seguidores, que, bueno, nos quieren mucho y los quiero mucho también. Tenemos una relación lindísima de comunicación permanente, después tenemos un montón de mensajes por WhatsApp, una vez que el programa, bueno, discurrió en distintos temas, y tenemos un público muy particular, porque es un público muy atento a lo que pasa en el programa, a lo que vamos planteando, lo que se va tratando en el programa. Es como si asistieran a una especie de serial, ¿no? O de serie televisiva. Bueno, vamos a ver qué tema se trata hoy. Y una vez que se trata el tema, me caen un montón de mensajes, inclusive mensajes conceptuosos, mensajes importantes. Por ejemplo, ayer Rubén del Priore, una vez conversado el tema de la Intendencia Municipal de Montevideo con el diputado Gabriel Gianoli, me envía este mensaje, me dice: la verdad es que la Intendencia Municipal de Montevideo se ha transformado en un gran club político del Frente Amplio. Lo peor es que no veo una acción fuerte de la oposición. Es todo muy políticamente correcto, hasta light, te diría, como con miedo de ir para adelante y confrontar. Es la sensación que me da. Saludos. Hoy vamos a conversar con el edil Leonel Aguirre, con quien ayer conversamos un montón. Tenemos una lindísima relación, un montón, hasta discutimos algunas cosas, enfoques respecto a lo que pasó en Montevideo, las inundaciones. Bueno, yo tengo mi perspectiva, tengo mi análisis al respecto, y él es muy coincidente, por supuesto, en muchas cosas, pero quería hacer un enfoque que yo no lo compartía. Quería hacer un enfoque respecto a que el problema de saneamiento es un problema muy antiguo, que trasciende al Frente Amplio. Bueno, le decía, la verdad, a mí no me interesa. Así nomás, no me interesa el problema muy antiguo, porque el problema muy antiguo son otras épocas, no son comparables, y la historia del saneamiento ya tiene 31 años. Vaya que es tiempo, es historia, ¿eh? 31 años. Para una fuerza que dijo que venía a cambiar el país, que venía con toda la fuerza, que venía a renovar, que venía a ser un país productivo, equitativo, distributivo, que nadie iba a meter la mano en la lata. Bueno, la verdad que la lata está grandísima de la Intendencia de Montevideo. 700 millones de dólares por año de presupuesto. La última intendencia no frente amplista, año 90, al 90 cerrada, había dejado un presupuesto de 73 millones de dólares y un superávit de 13 millones de dólares. A partir de la intendencia de Tabaré Vázquez y todo aquel mega acuerdo con la gente de ADIOM, incrementando enormemente los salarios públicos, la intendencia de Montevideo comienza a tener déficit y pasa a un presupuesto de 300 millones de dólares. La carrera de posta sigue, y cada intendente del Frente Amplio parece que hacía el esfuerzo de ser más deudor, de darle más déficit a la intendencia. El propio Arana
se deja una deuda a sí mismo, porque fue el único intendente que tuvo 2 periodos, y hoy por hoy hablamos ya de una intendencia con 700 millones de dólares o más, y con 300 millones de dólares de déficit anualmente. Un lujo, ¿no? Que es una mega empresa, la Intendencia de Montevideo. Es una empresa multimillonaria. ¿A qué se dedica la Intendencia de Montevideo? ¿Y ese presupuesto a qué está dedicado? 92% a pagar sueldos y gastos de funcionamiento. Así como te lo digo, para no montar en cólera, en bronca. Ya está con nosotros el doctor Rubén Flores de Alquevicius, lo veo muy bien vestido, con buen atuendo. Está el micrófono muteado, doctor, en su estudio, linda panorámica, muy, muy luminoso. No llego al nivel de Carlos Solé, parezco Carlos Solé cuando relataba un partido, ¿se acuerda que decía, te corre viento sur, parece ser que las camisetas del equipo sudamericano se mueven más que la pelota? ¿Se acuerda? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, Rubén, espero que esté bien. Un saludo muy grande a nuestra querida audiencia. Y cómo no recordar a Solé, ¿no? O sea, yo lo escuché de chico, pero éramos chicos en aquel entonces, ¿no? Bueno, no me acuerdo cuando murió Solé, pero impresionante. Después vinieron otros muy buenos relatores que lo imitaron, ¿no? Que Sí, trataron de imitarlo. Pero lo que escuchamos a Solé real era impresionante, era era impresionante. inigualable. Sí. Yo Era recuerdo a impresionante. Solé, yo lo escuché siendo niño, relatando el campeonato de la Libertadores Nacional del 71. Lo ¡Oh! recuerdo clarito. En la cocina de mi vieja casa, la vieja casa de mis padres, prácticamente yo tomado de las polleras a mi mamá en la cocina cocinando y escuchando esa final, porque claro, la vieja de Nacional, ¿no? Bolsilluda, y por supuesto, si la mamá es en ese momento, el niño wanderista estaba deseando que ganara Ah, Nacional y grité un gol como impresionante, ¿no? Contra Palmeiras, creo que fue la final. Eh, no me acuerdo, hace mucho tiempo. Creo que fue contra Este, Palmeiras, sí. hace mucho tiempo, me acuerdo de la final de Nacional contra Newell's Old Boys en el 88. Y Sí, me acuerdo de la final de Peñarol contra el América de Cali en el sí. En 87. el 87 gol de Aguirre, ¿no? Aguirre, aquel gol sobre la hora en los 120 minutos, que fue A lo pim, pum, Peñarol, a pam. lo Peñarol, Yo agónico. tengo ese video, tengo algún video también de Nacional, pero ese video lo tengo, me lo Sí, pasaron. sí, Pim, pum, pam, porque fue y al final entró, dale Diego, y para adentro. O sea, fue sí, increíble. sí. Ese fue increíble, pero a la vez muestra cómo estamos, ¿no? Lo que ha sido el fútbol. Cómo Y lo que no estamos, es. ¿no? O sea, estamos mal, digo. O sea, en el fútbol Mal, estamos muy mal, mal. muy O mal. sea, dése cuenta que no se va a dar cuenta, digo, usted lo tiene bien claro, pero la Sí, última tenés vez que un razón. equipo uruguayo salió campeón de América fue precisamente Peñarol en el 88. Nacional, Hace, 88. Peñarol, 87. perdón, Nacional en el Nacional, 88, 88. Peñarol en el 87. Lo Sí, dije antes. sí. Fue Nacional en el 88 y dése cuenta que de eso hace a pasar 12 más 22, 34 años. Pues 34 años, sí. nunca más. No, nunca más. Y Nunca nada, más. nada. Lo que pasa es que sabe cuál es el problema, que usted lo sabe y todos los oyentes también lo saben. Acá vienen, me acuerdo que lo hablamos la otra vez, y ahora tengo el nombre del muchacho, Pilistri. Ujú. Pilistri, lo hablamos la otra vez. Sí, Ese pibe en Peñarol pintó, jugó un pibe. Yo no sé sí, dónde está sí. ahora. Sí, Creo que fue para 17 Inglaterra. años. Comenzó jugando con 17 años. Creo que está en Inglaterra. Está en Inglaterra, Este, está jugando en un cuadro de... No, está en España ahora. Creo que ahora está en está en España. España. No lo Sí, estoy pero creo que es siguiendo. propiedad de un cuadro inglés de segunda, de la Dese Championship. cuenta, de Mm. segunda, de segunda. Entonces, ese pibe jugó, ¿qué jugó? ¿20 partidos? Primera. Sí Sí, sí, no sé. jugó, sí Jugó, no jugó. sé. Sí. Y se fue un niño. Entonces, ¿qué Mm. pasa? Los que pintan bien, vamos a ver qué pasa con la carrera de este muchacho. Los que pintan bien, como en su momento Salayeta, que lo arruinaron, Mm. se fue para Italia y habrá hecho mucha plata, o no, digo, es una cosa de él, pero después Mm. Salayeta desapareció. Y el otro Moreno, que jugaba en Defensor, y salieron vicecampeones del mundo, también se fue jovencito, después nunca más, poquito, no hizo mucho más. Mm. Entonces se van muy jóvenes, si pintan se van muy jóvenes. Sí, Y después vuelven ya cuando no dan más. sí. Salvo alguna excepción, como Gargano, que ha estado lesionado,
y algún otro que Gargano más o menos jugó algo Pero bastante tampoco afuera. era el Gargano de los grandes momentos de Gargano. No, 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 el no, no, tapón. No, 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 volvió, no, no. volvió, pero no, es que vuelven de vuelta. Es como pasó Sí, es como sí. pasó con un gran Con el Cebolla jugador. Rodríguez, como, es Bueno, decir, este, Forlán. Forlán, El Forlán. último, para mí el Sí, último, ¿no? sí. O sea, el último que volvió ya hecho bolsa, si se me permite la expresión, Y fue sí, Forlán. y sí. Forlán venía jugando más o menos, explotó en el 2010, fue Mm, Balón de Oro, fue el mejor jugador del Mundial, si sí. no recuerdo mal. Sí, claro. Y después cuando volvió Peñarol, yo no quiero decir lo que pienso, porque Mm. vienen ya, digo, como... Yo no sé para No, qué vienen, yo soy o sincero, sea, no sé a qué se vienen, tiene, pero a ver si nos explicamos en esto. No es tanto el problema del jugador de pronto, sino de las directivas de los clubes, ¿para qué los traen? Yo Es creo por que Forlán, marketing, porque yo eso creo es que marketing. Forlán, yo creo que Forlán quería ponerse la camiseta de Peñarol. Y bueno, sí, pero, Yo creo que Forlán quería ponerse la camiseta del Peñarol por el boñato, o sea, por el y padre. bueno, sí, lógico, y sí. Digo, pero, porque quería ponerse la camiseta de Peñarol. Pero ya volvió de vuelta y es como, yo qué sé, digo, uno tiene que tener la suficiente carpeta en la vida, Mm. carpeta, estoy hablando bien de boliche, Sí, o sí, sea, sí. yo no soy bolichero, digo, pero estoy Bien de hablando bien barrio, de boliche. el lenguaje de barrio, seguro. El lenguaje de barrio. Hay que tener la suficiente carpeta. Yo no soy de boliche. Pero hay Mm. que tener la suficiente carpeta como para saberse retirar a tiempo. Y claro. Y yo qué ¿Mm? sé, digo, Y bueno. es Y como va a cuando venir venga Godín, Suárez. acuérdese, va a venir ahora tiene un paso previo a Brasil y después va Sí, a sí, terminar en sí. Después viene Nacional. Godín. Y sí, Godín es un defensa, pero bueno, Cuando venga Suárez a bueno, jugar a bueno. Y Nacional, bueno, sí, sí, yo qué va a sé. Eso venir no a pueden dar, correr, no pueden ni va a correr. venir a dar, escúcheme, y lo dejo en 3 puntos. No me remate. No le levanto el centro. Mm. Suárez va a venir a dar L. Bueno, lo dejamos ahí, lo ¿Y dejamos ahí. sí? Y Y sí, sí, porque después de haber visto al Suárez que vimos, sí. Va a venir a dar largo tiempo a su jubilación, eso va a venir. la... Claro, son los prejubilados que vienen a jugar. Y ese bueno, es el ¿qué va a hacer? problema. Vamos Es a la un cancha. problema, ¿eh? Es un Vamos a la problema. cancha. Doctor, es un tema de propiedad deportiva, es un tema de propiedad o de facultad deportiva. Hablando de propiedad, propiedad privada. Qué tema, ¿eh? La Qué tema propiedad privada yo fundamental. considero es el epicentro. Lo decían los romanos. Los romanos cuando constituyeron el concepto de la res privata, a diferencia de la res pública, de ahí la palabra república, tenían tan claro, entre ellos Cayo Graco, por ejemplo, un senador famoso, pero ni que hablar Cicerón, el gran orador, que la cosa privada obedecía a algo privilegiado y sagrado que era el ámbito libre de la persona, y consideraban que la propiedad privada era el anclaje que cerraba el círculo de la libertad individual. Por Lo que ejemplo, en pasa, la familia romana era sagrado lo que el pater familia hacía, y ahí digamos que no era el Estado, pero la fuerza pública, el imperio, la república no se metía, ¿no? El gobierno ahí no se metía. Eso obedecía al derecho privado. ¿Y el derecho público qué era? ¿Qué era el derecho público? Las plazas, las avenidas, los senadores, el ejercicio de las claro, leyes. claro, el derecho público era en ese sentido la organización del gobierno, que Claro, fue lo que habló de los senadores, en fin, etcétera, cómo se organizaba el gobierno, los pretores, cómo se elegían los cónsules. exacto. Usted habló algo de muy urbanístico, que me parece perfecto, pero justamente, o sea, que habló del dominio público y el dominio privado del Estado, las plazas, todo ese tipo de cosas. Sí, Y sí. la propiedad privada es hasta la década del 20, un poco más, un poco menos del siglo pasado, era un derecho sagrado. La Constitución establecía que la propiedad privada era un derecho sagrado. Mm, Después de la Revolución Industrial, de la segunda, mm. después de la Primera Guerra Mundial, con un montón de mutilados, en fin, etcétera, aparece la segunda etapa del Estado de Derecho, que es el Estado social. Y Sí, entonces ahí se le da a la propiedad un valor social. Ya dejó de ser sagrada.
sino que se le da un valor social, cosa que me parece perfecta, pero me parece perfecta. Me parece perfecta. Es decir, si nosotros tenemos que hacer una obra y tenemos que expropiar, es lógico, está bien, Sí. porque es para el beneficio de todos. Que es en Imagínense, caso de hoy, necesidad pública, ¿no? Dice nuestra ley. utilidad y necesidad pública. Claro. Hoy, imagínense, hoy, ahora llovió, digo, pero hoy, ha llovido mucho, pero hoy, o hace una semana, un pueblo de nuestro país, cualquiera, un pueblo de nuestro país que se está quedando sin agua. Usted sabe que OCE tiene agua que saca de los ríos o de los pozos, Sí. por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Se descubre que en ese pueblo que se está quedando sin agua, se descubre que en un predio existe agua subterránea. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, hay que expropiar. Hay que expropiar porque es en beneficio de todos. Y me parece perfecto. Ahora, el principio fundamental en el derecho público, este principio es básico. O sea, estoy a favor de la propiedad, del concepto social de propiedad. Pero este concepto es muy importante. Y usted me va a agarrar esta pelota en el aire. En el supuesto de duda, hemos hablado hasta el cansancio de los dos derechos. Sí. Del derecho del huelguista, del derecho del no huelguista, en fin. Sí. Y acá tenemos también un conflicto de derechos. Sí. Tenemos el derecho del propietario y el derecho del Estado-comunidad, no del aparato. Claro, Estado-comunidad, no del aparato. Del Estado-comunidad, no del aparato, no de los órganos. No, la población. Hay un problema que afecta a la población. Hay un bien público afectado. La salud entonces, de X número de personas. Entonces, usted tiene este derecho del propietario y este derecho del Estado-comunidad. En el supuesto de duda, si hay duda entre esos dos derechos, ¿cuál es el principio? En un Estado republicano y liberal, en una democracia. Sí. El principio es la protección del individuo. Es la protección del individuo. Porque si nosotros agarramos y hacemos prevalecer los derechos del Estado frente al individuo, nos encaminamos hacia un totalitarismo. Claro. Por eso yo le decía que usted me lo iba a agarrar en el aire. Sí, eso sí. Si nosotros tenemos, imagínese, por ejemplo... Usted, doctor, discúlpeme que le interrumpa. Usted empleó una expresión técnica que es muy importante analizarla y detenerse en ella, que es expropiar, la expropiación, en caso de utilidad y necesidad pública, el caso del agua. Hay que abastecer a una comunidad determinada, un montón de personas, qué sé yo, son 3.000 personas que precisan agua, si no se complica, y hay un terreno cerca que tiene agua subterránea y la OCE tiene que dar esa agua, bueno, se expropia ese terreno a ese propietario o a esos propietarios. Se expropia, no se confisca. ¿Qué quiere decir? Se le quita esa propiedad para el beneficio público, pero se le indemniza el valor, el aforo o el valor de esa propiedad. Es decir, se le devuelve en dinero. No se está quitando la propiedad privada. Se le quita el derecho a usar esa propiedad ahí, pero esa propiedad tiene un valor determinado en dinero, ese dinero se le da a modo de indemnización y usted invierte donde quiera. Usted sigue siendo propietario, tiene calidad de propietario privado. Eso me parece que es importante. Con la expropiación, Rubén, con la expropiación usted pierde la propiedad. Esa propiedad. Esa propiedad. Pero, como muy correctamente dijo, se le debe indemnizar el valor de la propiedad y todos los perjuicios. Todos los perjuicios. Entonces, y usted dijo otro término técnico, que además está en la Constitución. Dijo, no se confisca. Exacto. Entonces, eso es lo que caracteriza a un Estado democrático, a un Estado de derecho democrático. Liberal, que reconoce la propiedad privada. Liberal en el sentido político. O sea, necesitamos siempre, porque la gente habla... Político y filosófico, ¿eh? Y filosófico, ahí está. Claro. Pero, ¿qué pasa? Digo, hay muchas veces que, y esto tengo que decirlo así, no tengo vuelta, digo, a mí no me gusta ingresar en temas políticos,
pero sin mencionar a nadie, se han instalado determinados conceptos en la sociedad que son como estigmas. Es un neoliberal. No, pará, Bueno. hermano, pará. O sea, una cosa es el liberalismo económico, que de repente puede ser discutible, hasta dónde el Estado tiene que intervenir. Bueno, podemos discutir. O sea, ¿era correcto tener una empresa lobera y pesquera del Estado, ILPE? Era correcto, lo podemos discutir. Desapareció ILPE, por supuesto. Sí. Pluna, ¿era correcto tener Pluna? Ahora, pero se dice es un neoliberal. No, tranquilo. Es decir, una cosa es ser liberal desde el sentido político. Nosotros somos liberales, yo soy un liberal. Grandes presidentes de la República se tildaron de liberales. Me estoy acordando de don Jorge Valle en este momento. Sí. Por ejemplo, él decía, yo soy un liberal, decía. Sí. Pero lo decía continuamente, en sentido político. Y otros presidentes de otro pelo también en algún momento lo dijeron. Otros presidentes, ¿sí? Si no recuerdo mal, en algún momento Tabaré Vázquez también se definió como liberal, si no recuerdo mal, porque era un liberal, políticamente era un liberal. Ahora, otra cosa es ser liberal desde el punto de vista económico. Son cosas diferentes. Entonces, aquí, en la economía de mercado, donde nosotros nos movemos, que evidentemente ha dado muestras de ser el mejor sistema actual que nosotros conocemos, y no hay duda. Sí. Evidentemente la evidencia empírica es abrumadora. Es abrumadora. Desde el 90, desde antes digo, pero desde la caída del muro de Berlín se terminó la historia. Es decir, claro. por lo menos desde la caída del muro de Berlín. Se terminó la historia. Entonces, aquí justamente, en este derecho de propiedad, que dejó de ser sagrado, que se considera socialmente, de cualquier manera, nosotros, liberales políticos, yo soy un liberal político, de cualquier manera, siempre digo y lo grito, yo tengo varios libros sobre propiedad, varios. Tengo alguno acá, inclusive, hasta le podría mostrar la tapa, nosotros nos bueno, cuando hagamos el asado, después se acuerdan. Le llevo, tengo varios para llevarle. Inclusive el otro día escuchaba un video que teníamos usted y yo, a veces nos escucho. Entonces usted me decía al comienzo, me decía, bueno, para los reyes, no sé qué, me decía. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo, aún por eso mismo, porque somos liberales políticos, decimos que ante la duda del derecho del Estado y del derecho del propietario, yo pienso que hay que hacer prevalecer el derecho del propietario. ¿Por qué? Porque si no se te mete el Estado, válgame la expresión, se te mete. Vamos a entendernos bien, en el ejemplo que acabamos de dar recién, en ese pueblito, o en ese pueblo, o en esa ciudad, o donde fuere, el Estado no puede entrar de una y meter las máquinas y decir Pepe rompe, como pasaba en Tinelli. Tiene que seguir todo un procedimiento. Claro. ¿Sí? No es Pepe rompe y nos metemos. No. Es un aviso previo con antelación. Se le avisa a propietarios, por ejemplo, que se va a hacer un trazado de expropiación porque se va a ensanchar una avenida que es necesario hacer. Yo qué sé. Es evidente. Entonces, el derecho de propiedad es un derecho que para nosotros, liberales políticos, no liberales económicos, eso lo podemos definir en otro momento. Pero nosotros, que somos liberales económicos, es fundamental. Hay que equilibrarlo con el derecho de sociedad. Yo me considero incluso un liberal económico también. Está perfecto. Pero el tema de la economía, que es lo que usted acaba de decir, que es la economía de mercado, es el claro emergente en los hechos empíricamente del liberalismo. Es decir, precisamente el sistema de propiedad privada va a llevar a una relación de producción, capital privado, capitalización, intercambio de bienes y servicios. Es decir, es lo que la historia demuestra con creces, que es lo que funciona. Que hay corrupción, bueno, todo sistema tiene corrupción. Que a veces funciona mal, bueno, todo. Lo hablamos, perdónenme que lo interrumpa. Lo habíamos hablado, por ejemplo, respecto a la apariencia delictiva.
exhaustiva. Lo habíamos hablado respecto yo qué sé, a la legítima defensa presunta. Es decir, siempre alguna falla puede haber. Claro. O sea, eso está íncito, está implícito, está comprendido en el ser humano. Todos tenemos fallas, todos fallamos, siempre puede haber algún corrupto en cualquier gobierno anterior, en el que viene, en el que fuere. Pero eso no significa que no tengamos que tomar la solución más acertada. Claro, Es decir, claro. la más correcta. Claro. O sea, digo, la más cercana a lo que nosotros, lo que nosotros entendemos por justo. Por justa y por conveniente para la comunidad. Porque siempre estamos pensando en lo mejor para la comunidad. Yo sé que Pero, muchos pensadores de izquierda también son honestos y piensan que eso es lo mejor sin para la duda. gente. Es Sin así. duda. Porque como usted Sin bien duda. dice, lo hablamos anteriormente con el doctor Patián, que en ese sentido también es muy grato cuando él enfatiza o repara en que estamos discutiendo ideas, ¿no? Contra personas, es el tema ideas. Estamos discutiendo ideas o estamos pensando en ideas, en conceptos. Voy a ir a este tema, doctor, respecto a este asunto de la propiedad privada. Vio que ahora está otra vez en tela de juicio a raíz de esta campaña por el referéndum respecto a a determinadas personas referentes del Frente Amplio que cuestionan esta ley de alquileres que se establece en la LUC porque dice que se da el alquiler, el desalojo express, que no hay ninguna garantía, confundiendo a la opinión pública para mí porque no están diciendo la verdad. Salió, por supuesto, la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, el secretario, creo, yo no sé si del Ministerio de Vivienda, Hackenbrook, a decir que no, que esta ley es una alternativa, es una ventanita más por la cual asomar o es una puertita que se pueda abrir para todos aquellos que no tienen garantía, no tienen forma de presentar una Claramente. garantía para alquilar. Y el sistema de alquiler, es decir, el sistema ordenado por la ley de alquileres, si no me equivoco, la 14.219, bueno, Sí. esa ley sigue vigente, totalmente vigente, no vino a derogarla. Me Lo parece que que es interesante pasa, ese tema, lo que doctor, porque pasa, ahí sí, lo hay hablamos, lo propiedad hablamos. privada. Es un derecho Pero, que el arrendador propietario tiene de decidir si hace un acuerdo de palabra y le alquila a esas personas que no tienen otra manera de hacerlo. bueno, pero y ahí volvemos al mismo tema. Si usted me va a vender, si usted me va a vender un kilo de tomates, ¿sí?, en perfecto estado, Mm, me va a cobrar 100 pesos. mm. Si me los vende madurito, me va a cobrar 80. Si me Sí, los vende muy maduro, me lo va a vender a 40 para sacárselos de encima o lo que fuera. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Digo, si usted alquila sin garantía, está dando, en primer lugar, la posibilidad de que una persona pueda ingresar a tener un hogar. Sí, Y bueno, digo, a la vez, el que da esa posibilidad de alquilar sin garantía, tiene que tener un contrapeso. Si a exacto. mí me pagan, vamos a la clara, si a mí me pagan, yo vendo esta computadora y me la pagan contado, Mm. y viene la persona y me dice, es un clásico esto, te voy a Ese, pagar eso, contado. eso es un clásico. Déjeme seguir, por favor. Te voy a pagar contado. ¿Cuánto me haces? Es un clásico. Entonces digo, no puedo, que la tarjeta, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Digo, si vos das determinadas facilidades, es lógico que a la vez tengas determinados derechos para ejercerlos más rápidamente. Claro. Pero eso es por un lado. Si quiere, después lo hablamos. Pero acá nosotros tenemos que ver, y esto me parece interesante, siempre me pareció muy interesante, y siempre lo destaco en todos lados, que hay que ver cómo se mueven los estadounidenses, hay que ver cómo se mueven los alemanes, hay que ver cómo se mueven los japoneses en todos estos Claro. temas. Que nosotros no nos movemos así. Mm. Y acá volvemos al liberalismo político. Disculpe que salga del arrendamiento. Usted, por ejemplo, ve, a mí me gusta mucho el fútbol americano. Siempre, usted sabe que yo se lo he dicho, pero sabe. A mí me gusta mucho el fútbol americano, ahora está por jugarse el Super Bowl, que es la final, no viene al caso. Mm. No me voy a extender en eso. Entonces, ¿ellos qué hacen? Promueven la iniciativa individual, promueven los talentos, por eso me acuerdo del fútbol americano. Usted me está viendo, el que pasa la pelota, que se le llama mariscal de campo, es el jugador más Mm. importante, Ujú. que pasa la pelota. Mm. Entonces le dan una beca en Harvard. El tipo es un crack,
jugando al fútbol americano, le dan una beca en Harvard. Entonces ahí están propiciando el individualismo. Sin embargo, luego el fútbol americano y tantos deportes que ellos desarrollan son completamente colectivos. Totalmente. Son de equipo. Sí. Porque el quarterback o el mariscal de campo no es nadie. Si no tiene todos esos grandotes que lo protegen, no es nadie. No es nadie, claro. No es nadie. O el tipo que recibe la pelota. Usted me está El viendo. catch, Yo estoy levantando seguro, la mano sí, recibiendo la pelota. sí. Entonces, no es nadie. Entonces, por un lado, promueven la iniciativa, y acá estamos hablando del muro de Berlín. ¿Ah? Por un lado, promueven los talentos individuales, les dan becas. Si usted es un excelente gimnasta, le dan una beca en Stanford o le dan una beca, ya que sé, en la Bueno, universidad. ese ejemplo es genial. Yo lo manejé. El ejemplo de la Universidad de Stanford, que fue creación del señor Leland, a raíz de la poliomielitis de su hijo de 15 años, le pone Stanford, le pone la Universidad de Stanford Leland Jr., propició becas para todos aquellos que se destacaran en las ciencias y las tecnologías. Estamos hablando de una universidad del año 1885. Esa universidad en California es el antecedente de lo que va a ser el espíritu emprendedor en California, que se va a transformar en Silicon Valley. Sin duda. Silicon Valley es el resultado de estudiantes becados y beneficiados por esa universidad que se orientó totalmente a la ciencia y la tecnología. Silicon Valley, para nuestros queridos oyentes, si es que no lo saben, es el lugar de silicio, porque todo se construye, la gran mayoría de las cosas, o todo usa, la tecnología usa mucho silicio. El Valle del Silicio. Entonces, el Valle del Silicio. Entonces, ¿qué pasa? Silicon Valley es donde está Microsoft, o sea, lo que nosotros, Windows, Word, usás. Sí. Está toda la parte está Yahoo, está PayPal, está Google, está sí. todo. Entonces, es el Valle del Silicio y ahí están, válgame la expresión, usted sabe que yo me dedico al Legal Tech, a la tecnología, y bueno, y su hermano que es informático tienen que armar el asado. Entonces, yo me acordé de su hermano ahora, porque él es informático. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ahí están todos los cráneos. Claro. Pero ¿cómo están? Es decir, tienen una cultura. Vos podrás estar de acuerdo podrás estar de acuerdo con determinadas cosas que hacen los estadounidenses. Yo hay cosas que no estoy de acuerdo. Hay cosas que no estoy de acuerdo, fundamentalmente en política internacional, en algunas partes de política internacional. O sea, te obligan a cumplir el Tratado de Protección del Medio Ambiente, dicen que la Amazonía es del mundo y no de Brasil, y sin embargo ellos son los que más contaminan. O sea, digo, hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Hay claroscuros en todos lados, ¿no? En todos lados. Por otro lado, en la OTAN son los que ponen la plata, ¿no? Y después los europeos se callan la boca y nunca hacen valer sus derechos y siempre, a ver, papá Estados Unidos, ya está cansado Estados Unidos por la guita en la totalmente. OTAN, ¿no? Y se le hace el vivo este delincuente que ¿cuánto hace que está? Más de 20 años en el poder, Putin, que vive presionando bélicamente, ahora quiere invadir Crimea, bueno. Y ahí están todos pendientes porque él dice que va a hablar con Estados Unidos, que es el igual. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no se pone los pantalones largos. Es el territorio europeo. Hay de todo. Pero yendo al tema... No, pero es tal cual. Es decir, yo dije este tema de los tratados porque es importante tenerlo en cuenta. Sí. Porque hay mucha gente, inclusive profesores de la facultad, colegas míos, que hablan que los cumplimientos de los tratados, de aquello y lo otro, y lo más gracioso del caso es que las grandes potencias muchas veces no los cumplen, incluido, por supuesto, Estados Unidos, China, Japón, Alemania. Entonces, no los cumplen o no los ratifican. Y es un ejemplo, pero yo en ese sentido, más allá de eso, hablé de culturas que yo respeto muchísimo, fue las que puse de ejemplo. Sí, claro. Hablé de los alemanes, hablé de los japoneses. Están los ingleses, ¿no? Están los ingleses. Bueno, también los ingleses, por supuesto. Los ingleses son los padres los australianos, de los ¿no? Australia es un país... Son los padres de los yanquis. Los ingleses son todos primos hermanos, son todos. Claro, no, que vienen de ahí. Claro, son los piratas. Es decir, claro. Y vienen todos además, y esto sin hacer ningún tipo de... Cada cual que crea en lo que quiera creer.
de la filosofía protestante. Hay todo un artículo, ustedes Bueno, conocen, todo un digo, tema, está ¿no? Sí, Max económico, Weber lo ha ¿no? explicado, sí, sí, Weber, sí, claro. Entonces, sí, ¿qué sí, pasa? Porque y yo en ese sentido, soy totalmente estoy de acuerdo con la filosofía protestante. O sí, sea, sí. el hecho de que vos seas cristiano no significa que seas pobre. Pero No, dejemos no. el tema, porque estamos en religión, no es el tema. Pero mire, Vos- vamos a este tema. Silicon Valley es un gran ejemplo porque de cómo funciona el sistema de mercado y ese espíritu americano que, como usted bien dice, proviene del espíritu británico, inglés y que se extiende en toda la Commonwealth. Es así. Esta gente son emprendedores aventureros, todos fueron aventureros que presentaron proyectos. Esos proyectos fueron financiados por otros industriales que habían crecido antes. Dijeron, mira, me sirve. Por ejemplo, el proyecto de Google era de un ruso, ahora no recuerdo exactamente el nombre, es un ruso el muchacho que se estaba recibiendo, tenía que presentar la tesis de doctorado en informática con un muchacho de Pensilvania. ¿Qué hacen estos tipos? Che, es complicado buscar en las computadoras, tenés que pasar 20, 100, 200 páginas para encontrar tal cosa, no es amigable el sistema. Y generaron un sistema de búsqueda, es un gran buscador Google. Google tiene que ver con los principios de un matemático, que era Google, pero lo transformaron, lo escriben mal, es profeso, Google, ¿para qué? Para hacer un gran buscador, que hoy ese buscador es el buscador del mundo. Todos, bueno, Está empieza impuesto. Usted tiene, con un perdón, cheque, con un cheque de este hombre que llega en un, creo que era un Porsche, último modelo, que era un industrial. Miren, muchachos, no se compliquen, me gustó, funciona. Hicieron un demo, funciona. $100.000 para cada uno, cheque, así no se complican la vida. Después seguimos, los convierte en propietarios y así fue todo. Es decir, ese espíritu de financiación. O si no, van a un banco, presentan el proyecto y el banco les da la financiación. Ese es el espíritu del capitalismo, para decirlo claro. Y eso es pero lo que hace crecer los países. pero hay un, es decir, volvemos a lo mismo de siempre. El derecho de los trabajadores a la huelga, el derecho de los trabajadores a luchar por un salario mejor, Mm. para tener mejores condiciones, es sagrado. Es Para mí sagrado. es fundamental. Y ahí lo Yo, tienen claro, ¿eh? En yo Silicon soy Valley un está claro eso. trabajador, yo soy Sí, un sí, trabajador y usted está trabajando en este momento. sí, Entonces, sí. estamos todos trabajando. Entonces, para mí es Claro, fundamental. claro, Ahora, no vamos a matar al tipo que nos da laburo. claro. Está en la No, tapa del libro. O sea, claro. una cosa es, no, porque son capitalistas, porque son malos, porque sí, porque están en contra de nosotros, nuestros derechos. No, 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 para un poco. Es decir, tratemos de conciliarlo. Está Sí, sí, bien, sí. puede haber una plusvalía, no sé, ya digo, dejémoslo ahí. Pero digo, es muy profundo y no tenemos tiempo. Pero digo, pero si no existe ese sujeto que llegó con los dos cheques de $100.000, hoy Claro, día claro, Hoy día, claro. ¿sí? Está regulado en nuestro país, existe lo que se llama el micro-micenazgo. Exacto, exacto. ¿Sí? Micro. O sea que usted está regulado por el Banco Central, válgame la expresión, tiene que presentar un proyecto y Mm. después nosotros podríamos financiar un proyecto con cuotas mínimas, con Es- determinadas cuotas que tienen que ser mínimas o hay un mm, problema de lavado de activos. Entonces, todo ese tipo de temas, eso tiene que ver con un concepto que se está manejando mucho y es importante que la audiencia lo conozca porque lo va a escuchar, mm. que se llama las startups. Las startups. Es continuo, lo ves por todos Sí. lados. Yo que estoy con Legal Tech, lo veo por todos lados. Entonces, Podemos la hablar de ese start, tema en la próxima, ¿eh? Podemos tratar ese tema. vamos a hablar de las Podemos vamos a hacer hablar ese tema. si quiere hablamos del micromecenazgo, Sí, ¿ah? sí, ya tomo nota de eso, ¿Cómo porque es ya lo voy despidiendo, doctor. el Sí, micromecenazgo y las startups? Y sí, termino, para no dejarlo colgado, y lo dejo colgado para la que viene. Las bien. startups son emprendimientos tecnológicos de avanzada que cuentan con determinado riesgo económico al Claro, ponerse en funcionamiento. claro. Perfecto, perfecto. Entonces, entonces, eh, entonces, eso hace que,
las hace un poco arriesgadas, pero a la vez, muchas cosas como Google, empezó con una startup. Empezó con una startup, pues claro, porque todos son capitales de riesgo. Hay algo que entender que es la economía de mercado capitalismo, que todo es riesgo. El empresario se arriesga. Por ejemplo, y cerramos la nota con esto, me parece un ejemplo brillante. El señor Wrigley, el que creó los chicles, los famosos Wrigley, competía con Adams. Oh, nada menos. Entonces, nada más y nada menos, que era la gran Con empresa del chicle. momento. Con chicle. Sin embargo, después Wrigley es la empresa hoy, ¿no? De la goma de mascar en Estados Unidos y en el mundo. O sea, Adams queda por debajo y pierde mucho terreno. Pero en ese momento no, era la mega empresa, que incluso hace un consorcio empresarial. Bueno, ¿qué hace él? ¿Cómo le gana? La piensa el tipo, un autodidacta, un emprendedor nato, vivió en la calle, vivió como un linchera en la calle, viene de mendigo a millonario, es el espíritu también americano. Dice, no, vamos a invertir de todo lo que ya había ganado, voy a invertir todo en publicidad. Un equivalente a que hoy una empresa invirtiera en los Estados Unidos 85 millones de dólares en publicidad, que era lo que él tenía, todo el capital que tenía. Porque con esa publicidad él sabía que inundaba el mercado, porque el producto era muy bueno y le iba a dar resultado. Bueno, le dio resultado, pero podría haberse fundido. El resto de la empresa decían, bueno, confiamos en él, pero él se la jugó y después tuvo que pagar y priorizó pagos, le decía a la secretaria, decile a mis proveedores que yo les pago después. Le tengo que pagar a todos los que hicieron la publicidad primero y le tenía que pagar a ciertos bancos. Entonces hasta ese tema se diseña y después empezó a pagarle a los proveedores. Es increíble, doctor, ese espíritu. Hay que seguir hablando porque ese es el espíritu que hace crecer a los países y no desequilibrar los platos de la balanza. Doctor, muchísimas Ha sido gracias. un gusto, ha sido un gusto. Le envío un fuerte abrazo, Rubén, y a nuestra querida audiencia. Nos encontramos el próximo jueves. El próximo jueves, doctor. Gracias por estar. Buena jornada. A usted. Hasta luego. El doctor Rubén Flores de Aquevicius, conversando cosas muy interesantes como siempre con nosotros. Vamos a una pausa, Damián, y vamos a hablar con el edil Leonel Aguirre. Quédate ahí.